decir el ser. Yo no dudé en decirle, no pregunte nada. No, yo dije, que entre el proyecto. Que entre. El presidente dijo, pero ¿de qué se trata, tío? Esto entra y nos va a capacitar. No solamente esto, con esto vamos a ordenar nuestro estatuto. Tío, el estatuto tenemos porque no teníamos. Teníamos, pero era copia y pega de otra comunidad. No teníamos, ¿qué te digo? No conocían su función, que era un presidente, que era un tesorero, secretario, un vicepresidente, ¿no? Entonces, es muy difícil cambiar a un varón que comparta contigo las cosas, los quehaceres del hogar, tanto como compartes el trabajo con el varón. Es muy difícil. Muchas veces yo he tenido que llorar porque yo, para tener este tipo de liderazgo, para llenarme de conocimiento, he pasado una lucha. Te hacen sentir mal, ¿no? O sea, como que de ti dicen, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? ¿Con quién estás? O sea, es como que te hacen sentir como cualquier cosa. A mí me costó mis lágrimas. El machismo siempre es un problema actual, y creo que si nosotros, las mujeres mismas, no lo vamos a poder aceptar como es la equidad de género, el machismo va a mantenerse. Porque yo estoy viendo de que el machismo, por más capacitación, por más taller que se lleve, no cambia si la mujer misma no la hace sentir al varón. ¿Por qué digo esto? Porque las mujeres somos más machistas que los varones. Porque al decir solamente que tú eres una niña, juega con muñeca, y tú eres un varón, juega con carrito, o pelota y cocinita, ahí estamos formando el machismo de carga familiar. Eso a mí también un poquito me afectó, la carga familiar, porque una mujer siempre deja hecho la comida para los hijos. Otro es tus animales, otro es tu chacra, tu agricultura, otro es tu ganado. Entonces la mujer está en muchos espacios donde el varón tal vez se dedica a hacer un trabajo, que se sembreo, pero la mujer está en la cocina, y los hijos, los animales, el ganado, el pasto, el riego, la hortaliza, todo, ¿no? Tengo varios cargos. Entonces eso que debilita a las mujeres para que se puedan llenarse de conocimiento, tal vez como yo. Gracias a esto nosotros tenemos especies de animales. Entonces, de ese nivel, ahora Totorabamba se considera como en parte del turismo, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros agradecimos con la ONG SER. Ingresó ONG SER el 2019, y creo que por 5 años trabajamos. Y gracias a esa iniciativa, nosotros seguimos trabajando, y esperamos también que siga apoyándonos con los proyectos que se viene en mi comunidad. Pues se logró muchos cambios. Gracias a eso estoy yo. Gracias a eso tuve tal vez invitación para regidora distrital. Tuve la oportunidad de lanzarme como candidata para alcalde de Centro Poblado, porque conozco, y sí que podía ayudar algo a nivel políticamente también. Me empoderé con una autoestima, ¿qué te digo? Yo tengo una autoestima muy alta, me valoro y quiero que mi opinión sea respetada, sea plasmada en un acta, o sea, como que yo sí estoy preparada para eso, ¿no? Así me siento. O sea, es un cambio, bueno, para algunos tal vez para mal, pero para mí es un cambio, ¿qué te digo? Es un cambio así de 180 grados. Ha sido, y estoy muy agradecida. Cuando yo ya conozco mis derechos, mis deberes, tal vez a algunos les digo cuál debería ser su deber en la comunidad, o en diferentes trabajos, eventos que hace la comunidad. Ellos dicen, ¿quién soy yo para poder ordenar? ¿Quién soy yo? Porque yo me estoy metiendo mucho en eso. O sea, es fuerte. Entonces, cuando te dicen, ¿quién eres tú? Ya me dicen como que yo no estoy valiendo. O sea, es una cosa que a mí me duele, ¿no? Que me digan como si yo fuera cualquier... Si yo soy así, que yo estoy empoderada, yo estoy conocimiento, o sea, bien valorada, y personas que no conocen, o sea, con esas palabras, una lo matan, una lo dicen. Yo me la tengo que pelear a veces con dos. En cada asamblea me tengo que discutir, me tengo que reñar, hacerme pleitos con las personas para que mi opinión se plasme. Familiarmente yo lo he logrado. Estoy muy feliz con eso.
yo he logrado que mi mamá, que mi papá, mis hermanos, mis hermanas compartan a alguien, mi esposo bastante a mí me apoya bastante. Con más mujeres líderes, profesionales en mi comunidad, escuela con buenos profesores, y me gustaría más adelante dirigir o formar parte de una organización mucho más grande, con menos niños desnutridos, con saneamiento básico, con médicos en todo momento en las postas. Me gustaría que esto continúe, no solamente en mi comunidad, sino en diferentes comunidades, porque la lucha de las mujeres no solamente está en mi comunidad, sino en diferentes comunidades y comunidades totalmente donde hay machismo. Al inicio era y siempre yo era una mujer artesana y las mujeres también eran artesanas, pero ¿qué hacíamos? Antes las mujeres tejíamos y vendíamos al intermediario, pero los intermediarios nos ponía el precio que quería nos pagaba a nosotros. Luego de ahí nos organizamos las mujeres. Cuando llegó el ser, gracias al ser que nos ha organizado a cada una de las mujeres para capacitarnos y para poder vender a nuestro trabajo, ¿no? Valorar nuestro trabajo. Gracias a la capacitación llegó, nos capacitó, recién abrimos los ojos, ¿qué estamos haciendo? Entonces hay que se llama asociación, formar una asociación con sus registros públicos, ya a la regla sus documentos. Y luego también a la cooperativa ya formamos los 5 distritos, Ilave, Ácora, Chucuito, Platería y el mismo Puno más. Yo recién he empezado, que era una joven recién con mi bebé, tenía en brazos todavía, ahí empecé, ¿no? Y para mí al inicio ha sido difícil con mi bebé y el esposo de repente, ay, nomás está haciendo que esto, que aquello, o sea que un poco difícil ha sido para mí. Pero ya, cuando ya ingresa en tu hogar económicamente, ya recién, ¿no? Ah, ya, así fui y así ha sido. Y así de cada una de las mujeres hemos avanzado y al último, pues los esposos nos ha apoyado. Como nos ha capacitado también en los derechos y deberes de la mujer, ¿no? Y ahorita pues ya sabemos nuestros derechos también, bueno, y tejiendo, o sea que este tejido ha sido una economía para nosotros, para capacitarnos también, señorita, porque no había necesidad de pedir al esposo, pues no, dame, voy a ir a capacitarme, sino es que ya tenías tu propio ingreso para poder ir a capacitarte, para poder ir a trasladarte a Puno, de repente de Moyoca hasta Ácora, ¿no? Y ya no teníamos pues, nuestro propio ingreso para poder capacitar. Hemos logrado nuestro local artesanal, hasta ya estamos ya prácticamente contando con un taller en un centro de venta en nuestra localidad. Hemos conformado 5 distritos que conforman 7 asociaciones en 3 líneas artesanales, 5 textiles, 1 de cerámica, 1 de totora. Hemos conformado ya todo, ¿no? Yo soy la presidenta de la cooperativa de Lupaca. En este local pues nosotros hemos trabajado puras mujeres y también nosotros nos ha acompañado nuestros esposos que nos ha apoyado a construir este local. Nosotras las mujeres teníamos que la lámpara, la carretilla, el trompo, así teníamos que manejar y ya está nuestro local construido, compañeras, y ahora vamos a inaugurar nuestro local. Les invito a pasar a nuestro local. Todos están invitados. En ese momento, cuando yo recibí ese reconocimiento, pues no, me sentí orgullosa, sí, de sí misma, sí valgo como mujer y debo luchar para las otras mujeres que están allí. De repente hay madres solteras que están abandonadas, para jalarlo, pues no, así hace esto y esto hacemos así y así estamos avanzando. Yo sueño pues como mujer tener nuestra propia empresa, de nuestra empresa que exportar al exterior.
allá sigue